Director General del Centro Mexicano de Derechos Ambientales, AC SEMDA. Mariana Boy Tamborel, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAUT de la Ciudad de México. Maestra Amparo Martínez, Directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Julissa Calva, Directora de Prevención y Control de Contaminación Urbana en Zonas Metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Iniciaremos con las palabras por parte de Sergio Cirat, de la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta reunión tan importante para todos los que vivimos en esta zona metropolitana del Valle de México. En este sitio además maravilloso para poder presentar un acuerdo social importantísimo que venimos trabajando además desde hace varios meses y que hemos intensificado a partir de los eventos sucedidos la semana pasada, en donde creo que regresa a la conciencia de quienes habitamos de esta ciudad una de las responsabilidades que debemos asumir juntos, gobierno y sociedad, para cambiar las condiciones hacia una región que sea verdaderamente sustentable, una región que sea más vivible y más comprometida con la salud de las personas, que es justamente el objetivo de lo que vamos a presentar hoy. Hemos realizado un trabajo conjunto y un acuerdo con la Comisión Ambiental Megalopolitana, pero de manera particular quisiera comentar que es un acuerdo novedoso en términos de lo que hemos logrado ahora, porque es un acuerdo de la Comisión Ambiental Metropolitana en donde hemos recuperado la coordinación el Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno federal para generar una serie de medidas que creemos que solamente así podemos alcanzar juntos. Esta recuperación nos ha llevado a una serie de reuniones en estos últimos meses, como les comento, pero intensificados en los últimos días, donde hemos tenido además reuniones no solamente con los sectores ambientales, que estamos siempre comprometidos con la mejoría ambiental de esta región, sino reuniones con los diferentes actores de las distintas instituciones del Gobierno federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, porque sabemos que la calidad ambiental tiene que ver con muchos sectores, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con la economía de la ciudad, tiene que ver, por supuesto, con lo que cada uno y una de nosotros hacemos cada uno de los días aquí. Hemos tenido además reuniones con grupos de transportistas con los cuales creemos que es importantísimo llegar a acuerdos, y hemos tenido también reuniones con organizaciones de la sociedad civil, de quienes hemos recuperado muchas de sus propuestas, de sus preocupaciones, de sus intenciones, de sus buenas intenciones por mejorar la región metropolitana. Y también, por supuesto, de la academia, que nos ha ofrecido su experiencia, su conocimiento, estudiando esta región durante muchísimos años. El objetivo de esta reunión, de este trabajo que hemos venido haciendo, es presentar una serie de nuestro nuevo plan de atención y prevención de condiciones que generan la contingencia para poder prevenir y cuidar la salud de quienes vivimos en la ciudad. Y eso tiene implicaciones en que seremos más restrictivos, y hacia allá van las medidas que estaremos planteando, y particularmente este programa de atención a contingencias.
Dos de las cosas que quiero remarcar es que la recuperación de la coordinación metropolitana es sin duda uno de los mejores logros el planteamiento que estamos haciendo. La otra es que, además de estas reuniones que hemos estado teniendo con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, estamos abiertos a todas las recomendaciones. Estos planteamientos no están escritos en piedra, significan que están vivos, que los podemos modificar, que los podemos enriquecer con cada una de las propuestas y del conocimiento que se vaya generando y mejorando lo que podamos hacer para la ciudad. Esto que vamos a plantearlos es de aplicación inmediata, inicia mañana y estaremos publicando, entregando por supuesto hoy mismo a los medios de comunicación para que toda la sociedad lo conozca, y la publicación en la Gaceta Oficial estará el día lunes. Les agradezco nuevamente su presencia y me parece que la convocatoria para todos nosotros es que necesitamos trabajar unidos para mejorar esta Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Muchísimas gracias. Las palabras de la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. También nos acompañan los diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias que conforman la Cámara de Diputados. También los diputados integrantes de las distintas fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México. Los miembros del Gabinete Legal del Gobierno de la Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete Ampliado de la Ciudad de México y las alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México que nos honran hoy con su presencia. Enseguida tendremos la presentación del nuevo programa de contingencia por parte del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME. Muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar la presentación de lo que es el nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales. ¿Cuál es? Ya. ¿Cómo regreso? ¿Quiere regresar? Sí, ¿cuál es? ¿Con este nos regresamos? Okay. Y Nada más es este verde y va avanzando. Ok. Bueno, es conocido de todos nosotros la problemática de contaminación del aire que tenemos en la región, principalmente por las partículas y el ozono. Y esto tiene un origen pues en las características de cómo es la región donde vivimos. Sabemos que estamos sobre una región a 2.240 metros sobre el nivel del mar, estamos rodeados por montañas, tenemos condiciones climáticas que favorecen mucho la formación del ozono y pues también sabemos que por estas características geográficas la dispersión de los contaminantes no es muy favorecida. ¿Qué es una contingencia? Bueno, una contingencia es algo transitorio, extraordinario, y la contingencia es declarada por las autoridades en la que se presentan concentraciones de contaminantes que superan los niveles establecidos para la protección de la salud de las personas. El ozono pues, es un contaminante que se forma por reacciones químicas en la atmósfera y a partir de sustancias que se conocen como precursores, como son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las reacciones son activadas por la radiación ultravioleta que proviene del sol. Estos precursores pues, son emitidos por los automotores,
por la industria, por los servicios y por las actividades, algunas actividades que realizamos en nuestros hogares. ¿Qué ha pasado con el ozono en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Ahí ven ustedes conocemos como un mapa de ozono, en donde entre más rojo aparece, quiere decir que las concentraciones de ozono son más elevadas. Vemos que a inicios de los 90, pues prácticamente todos los días del año teníamos condición de calidad del aire muy mala y pues prácticamente no importaba la época del año en que se diera, esas concentraciones eran muy elevadas. En los últimos 10 años, el clima y la meteorología parecen ser uno de los factores que más determinan que lleguemos a concentraciones elevadas de este contaminante. Identificamos la época entre febrero y junio como ser la época en la cual se tienen condiciones más desfavorables para su presencia y formación. Es importante saber de dónde vienen pues, estas sustancias que forman el ozono. En el caso de los óxidos de nitrógeno es muy claro que son los vehículos automotores de combustión interna, los automóviles, los autobuses, los tractocamiones, etcétera, los que producen la mayoría de las emisiones de este contaminante. En el caso de los compuestos orgánicos volátiles, pues tenemos una contribución muy importante de las fugas de gas LP que utilizamos en nuestros hogares. Y hay otras actividades que también los producen, como pueden ser emisiones de solventes y otros compuestos químicos. En el caso de las partículas respirables, pues es muy importante saber que hay diferentes tipos de partículas dependiendo de su tamaño. Las que conocemos como PM10, pues son partículas, digamos, que tienen un tamaño 5 veces menor al grosor de un cabello. Las PM2.5 son partículas que tienen un tamaño aproximadamente de 20 veces menor que un cabello humano. Estas últimas, pues por ser tan pequeñitas, pueden ingresar a nuestro organismo y provocar serios daños. Las partículas, pues dependiendo de dónde provienen, pues hay algunas que son emitidas directamente a la atmósfera, pueden ser fuentes naturales del tipo las emisiones volcánicas, emisiones del polvo del suelo, los incendios forestales cuando estos no son provocados. Y hay también fuentes antropogénicas, o sea, fuentes que producimos por nuestra actividad, como los procesos de combustión en los vehículos y digamos, en las fábricas. Las otras partículas son unas que se forman en la atmósfera por reacciones químicas y, por ejemplo, el azufre que sale de las chimeneas, ese se puede convertir en partículas de sulfato secundario. Estas partículas secundarias representan de entre el 40 y el 60% total de las partículas PM2.5, de tal forma que pues complica digamos, la forma como las vamos a atacar, puesto que no son emitidas directamente de las fuentes de contaminación. Las partículas presentan un comportamiento que sí está muy ligado a las condiciones climáticas. Por ejemplo, sabemos que en la temporada de lluvia, pues sus concentraciones en el aire son menores, ¿verdad? Y también sabemos que las altas concentraciones hasta ahora las detectábamos principalmente durante las fiestas de celebración de fin de año, durante la Navidad y el Año Nuevo. Y eso es producto, ¿verdad?, pues de la gran cantidad de pirotecnia y de quemas que hacemos nosotros mismos en esas festividades. Las fuentes de emisión de partículas, pues las pequeñitas van a provenir de los procesos de combustión principalmente, y esas serían las PM2.5, la combustión vehicular, sobre todo de los vehículos que consumen diésel,
y las PM10 pues son producto de actividades como, digamos, la combustión y las emisiones de los suelos cuando son erosionados por el viento. ¿Por qué estamos tan preocupados y tenemos que actuar sobre estos contaminantes? Bueno, los efectos en la salud pues son muy importantes, los impactos. Las partículas ultrafinas son las más dañinas, como decía yo, ya que entran al sistema respiratorio y llegan hasta los alvéolos, que es donde se hace a cabo el intercambio de gases con la sangre. Entonces esas partículas y los compuestos que llevan pues van a entrar a nuestro organismo directamente al torrente sanguíneo. Pueden producir algunos síntomas como tos, resequedad de la boca y la garganta, irritación de los ojos y tiene efectos más graves como la reducción en la función pulmonar, agravio en enfermedades cardiorrespiratorias y cardiovasculares e incremento del riesgo de infartos y padecimientos respiratorios. Cuando tenemos la combinación de las partículas y el ozono, tenemos efectos como irritación de la nariz y la garganta, dolores de cabeza, alteración del sistema inmunológico, que ya es algo mayor, y deterioro de la función pulmonar. También pues podemos tener efectos, sí. Bueno, las contingencias ambientales. Históricamente, lo que hemos visto aquí en la zona metropolitana es que, decíamos, están asociadas a actividades muy identificadas. Y esas actividades generalmente se dan en regiones específicas. Entonces, tenemos un plan para atacar estas partículas PM10, dependiendo si, digamos, el problema se identifica en alguna estación en una región. Entonces, en ese caso, tenemos una contingencia regional, pero si el problema se manifiesta en 2 o más zonas, entonces ya se declara una contingencia en toda la zona metropolitana. La contingencia última que tuvimos, pues ya se ha comentado mucho, se debió a la presencia de un sistema de alta presión que se situó en el centro del país durante casi una semana, y esto provocó que la atmósfera del Valle de México se estabilizara y hubiera estancamiento de los contaminantes. En el viento predominante, cuando ocurrió esto, propició el transporte de humo de los sistemas de humo de los incendios que estaban dando en los estados de Oaxaca, Guerrero y Morelos. Este sistema de presión se desplazó hacia el occidente del país y provocó que el viento soplara de la dirección norte, lo cual de alguna manera fue como una barrera para que el humo que venía del sur ya no ingresara al valle. Esto favoreció, por supuesto, la dispersión de los contaminantes. Algo que hay que mencionar, que en ese periodo también tuvimos situaciones similares, y en algunas de las ciudades, otras ciudades del país también se declaró contingencia, en Toluca, en Querétaro, en Puebla, en Pachuca, aquí y en Tlaxcala. En todas ellas se registraron afectaciones por la contaminación por los incendios. ¿Qué ha pasado con las contingencias históricamente? Bueno, históricamente hemos ido reduciendo los niveles a los cuales activamos los programas de contingencia y llevamos a cabo medidas extraordinarias. Si ustedes ven la gráfica, para la fase 1, pues casi los niveles de declaración se han disminuido a más de la mitad. Entonces, si bien seguimos declarando contingencias, ya no son como esas contingencias que se declaraban a principios de los años 90, pero eso no significa que ya la calidad del aire que tenemos sea satisfactoria o adecuada para nuestra población. Entonces, es por eso que es necesario todavía tener programa de contingencia y tener programa
para reducir las emisiones. Bueno, vamos ahora a mostrar cuáles son las acciones para el nuevo programa para prevenir y responder a las contingencias ambientales atmosféricas. Primero, el objetivo que tiene este nuevo programa es fortalecer la protección de la salud de la población, en especial la de los grupos vulnerables, como todos sabemos, son los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que ya tienen padecimientos respiratorios. Y pues el otro objetivo es implementar medidas temporales para una reducción adicional de contaminantes durante la contingencia. Este nuevo programa de contingencia pues tiene medidas y de ellas sobresalen las siguientes. Primero que nada, se está incluyendo una fase preventiva para protección de la salud. Segundo, estamos implementando un protocolo de contingencia por PM2.5 que no contábamos con él. El tercero es la inclusión de la fase 2 combinada por altos niveles de 2 contaminantes y la restricción vehicular del 50 al 100% de los vehículos administrativos de gobierno dependiendo de la fase de contingencia. Hay que mencionar que cuando hablamos del valor de contingencia, por ejemplo de 150, no es lo mismo que estemos hablando de contingencia por ozono que por PM10 o por PM2.5. La concentración a la cual declaramos esa contingencia es diferente para cada uno de los contaminantes, siendo la más restrictiva la de las partículas PM2.5 por su alto impacto en la salud. En esta tabla se muestra, digamos, el mecanismo como se van a declarar las diferentes fases. La fase preventiva va a ser una fase que se va a declarar con base en el pronóstico de la calidad del aire para el día siguiente. Cuando este pronóstico nos indique que hay un 70% de probabilidades de que se rebasen o se alcancen los 140 puntos IMECA, en ese momento se declarará la fase preventiva por ozono. Para el caso de las PM10, esta fase preventiva se declarará cuando se tengan más de 135 puntos del índice de calidad del aire, al igual que para las PM2.5. La suspensión se dará en caso de una preventiva, pues al día siguiente de no presentarse la contingencia o de tener condiciones adecuadas, pues al día siguiente se da por terminada. En el caso de las PM10 y las PM2.5, estas se darán por concluidas cuando se tenga un nivel del índice de calidad del aire igual o menor a 135 puntos. Esa es la fase preventiva. La fase 1, entonces, se declarará cuando se alcancen los 130 puntos IMECA, al igual, los 150 puntos IMECA, sí, perdón, disculpen, y al igual que para las partículas PM10 y las partículas PM2.5. La suspensión se dará cuando tengamos valores menores o iguales a los 150 puntos. La declaración de la fase 2, entonces, quedará como está actualmente cuando sean superiores a los 200 puntos por ozono, las partículas PM10 o las partículas PM2.5. Al igual, se terminará la fase 2 cuando se tengan valores menores o iguales a los 150 puntos IMECA. Es muy importante aclarar que la suspensión se dará solo cuando se presenten o se tengan
condiciones favorables para la dispersión de contaminantes y no se corra riesgo de tener de nuevo concentraciones mayores. La fase 2 combinada, entonces, es una fase que se podrá dar cuando el ozono sea mayor a 150 puntos y las PM2.5 sean mayores a 140 simultáneamente, o cuando el ozono sea mayor a 140 puntos y las PM2.5 mayor a 150 puntos IMECA. Adicionalmente, para la fase preventiva, el comunicado se va a dar a las 2 de la tarde. Actualmente los comunicados se están emitiendo a las 3 de la tarde. Entonces, para que la difusión pueda ser mayor y podamos tener esa información para los medios con mayor oportunidad, se va a hacer 1 hora antes. ¿Cuáles son las principales acciones en la fase preventiva? Bueno, primero tenemos la recomendación de no hacer ejercicio al aire libre para evitar exponernos. Es lo primero que vamos a hacer. Segundo, van a dejar de circular el 50% de los automotores administrativos de los gobiernos locales, municipales, alcaldías y el federal. Tercero, habrá una suspensión de actividades de mantenimiento de la infraestructura urbana. Para el caso de la fase 1, sus principales acciones son la recomendación de no hacer ejercicio al aire libre, dejan de circular el 100% de los automotores administrativos de los gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, se suspenden las actividades de mantenimiento de infraestructura urbana, dejan de circular el 20% de los hologramas doble 0 y 0 de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma 1 y el 100% de los hologramas 2. También se contemplan la restricción de otras actividades comerciales e industriales. Las principales acciones en fase 2 combinada son todas las acciones que se aplican en la fase 1 para el ozono y las partículas al mismo tiempo. Y se tendrá la suspensión de actividades escolares y eventos al aire libre. Es muy importante que los ciudadanos contribuyamos pues ante esta situación. Lo primero que podemos hacer es informarnos del estado de la calidad del aire a través de la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México pues con esa información protegernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es evitar la exposición al aire contaminado para proteger nuestra salud y evitar y reducir emisiones en todas nuestras actividades cotidianas. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, ya tenemos este nuevo programa para contingencias, hay que implementarlo. Esta implementación es a partir del día de mañana. Habrá un proceso de oficialización a través de los periódicos oficiales o gacetas oficiales. Segundo, dentro de 8 días se presentará el Plan Integral de Acciones Inmediatas y Prioritarias para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático en la zona metropolitana del Valle de México, que serán acciones también de muy corto plazo, inmediatas. Y finalmente, estamos ya trabajando en un programa de largo plazo para continuar mejorando la calidad del aire y mitigar el cambio climático en esta zona metropolitana. En principio contemplamos un periodo de 10 años para su ejecución. Y eso es todo. Muchas gracias. Esta fue la presentación del nuevo programa de contingencia por parte del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Enseguida escucharemos las palabras por parte
del doctor Mario Molina Pasquel, presidente del Centro Mario Molina. Muchas gracias, sí. Pues primero que nada quiero felicitar pues a todos los miembros del Presidium, pues, particularmente a la doctora Claudia Sheinbaum, con quien hemos estado trabajando ya desde hace años, pero también, por supuesto, al gobernador del Estado de México y a todos los representantes. Lo que voy a tratar de hacer es nada más un par de comentarios para agregar el contexto de qué es lo que está pasando. El primer punto que es muy interesante es que ya la comunidad científica desde hace años ha estado pues diciéndole a la sociedad, explicando que ya tenemos un riesgo muy importante con lo que está haciendo la sociedad de quemar combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Estamos cambiando la composición de la atmósfera y entonces van a ocurrir cierto tipo de eventos que son sorpresas, que vienen con el aumento de temperatura. Y un ejemplo muy bueno pues es lo que pasó aquí la semana pasada, porque no podíamos predecir con detalle que incendios que iban a estar pues en la zona montañosa, ya cerca del Océano Pacífico, que iban a tener influencia aquí en la Ciudad de México. Eso no se predijo con detalle, pero lo que sí se había predicho es que efectivamente el cambio de temperatura va a traer cambios en los movimientos de aire, en los vientos. Y pues este es un muy buen ejemplo del tipo de problemas que pues se van a estar reproduciendo cada vez con mayor intensidad, a menos de que toda la sociedad, todo el planeta empiece ya a tomar las medidas pues a las que se comprometió con el Acuerdo de París, en las que México también es parte y tenemos compromisos de reducir emisiones para que no siga cambiando el clima y no sigamos teniendo sorpresas como estas. Les recuerdo que hay otras cosas que ya están pasando, incendios forestales pues también en California, en Estados Unidos, pero muchos huracanes muy fuertes, muchas inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Ese es un punto importante, pues recordarle a la sociedad con este ejemplo pues extraordinario de lo que nos pasó aquí en la Ciudad de México. Incendios cerca del océano que nos estén afectando, realmente fue sorprendente. El segundo punto que quiero comentar pues es el Hoy No Circula, que es muy interesante. Como saben ustedes, eso se inventó aquí en la Ciudad de México, pero pues sí había mucha controversia, porque una de las posibles consecuencias muy al principio de cuando esto se impuso, pues es que la gente comprara 2 coches en lugar de tener nada más uno que lo hiciera, y eso pues haría que no funcionara muy bien. Entonces en otros países, en otras ciudades, se copió lo que hicimos, pero con menos restricciones para no dar ese incentivo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues también, si tenemos contingencias, está muy bien. Con las contingencias, pues es necesario que se reduzca la circulación, aunque sabemos que a veces no sirven, como la semana pasada, porque pues la causa del aumento de partículas no fue la circulación de automóviles, y también sabemos que para el ozono pues tampoco sirve mucho, porque tenemos una situación en que los excesos de óxidos de nitrógeno descomponen al ozono, y por eso tenemos los fines de semana más ozono que entre semana, aunque no haya contingencias. Pero por eso lo que es importante pues es que las contingencias estén limitadas. Son muy importantes para alertar a la sociedad qué es lo que está pasando, pero tenemos que tener un número limitado de contingencias. Les recuerdo que el nivel al que se disparan las contingencias es arbitrario. No hay un número por arriba del cual hay efectos a la salud y por abajo del cual no hay efectos importantes, ni de partículas ni de ozono. Entonces es algo a lo que llegamos a un acuerdo precisamente para alertar a la sociedad, a la gente, de que tenemos que mejorarlo, y por eso son importantísimas las medidas a largo plazo. Pero les recuerdo que lo que también quiero felicitar pues a nuestros colegas, es muy importante que ya se estén tomando medidas como contingencias para las partículas, porque son más preocupantes que el ozono. ¿Qué pasó en México? Que el ozono era más fácil de medir, fue pues lo primero que se limitó, pero realmente las partículas son
más preocupantes, pero el ozono es un buen ejemplo de que México, que era una de las ciudades más contaminadas del planeta, dejó de serlo. ¿Por qué? Porque tomamos las medidas necesarias para que se redujeran los niveles de ozono. Pero los de partículas PM2.5 son las pequeñas las preocupantes, no las grandes, pues esas ni siquiera se habían medido hasta ya en este siglo. ¿Y qué? Quiero enfatizar los efectos que tienen en la salud, que ya mencioné, que ya los acabamos de oír, pero tienen efectos pues en la gente vulnerable, que pues por eso hay más fallecimientos, pero quizás lo más preocupante es en el desarrollo pulmonar de los niños, y eso se ha documentado muy bien. Afectan no solamente a las mujeres embarazadas, sino a los niños antes de nacer. Esos son resultados muy recientes de investigaciones que se están haciendo, en las que yo he estado participando. Así es que las partículas pequeñas sí es algo importantísimo, y ahí les recuerdo también, la flota vehicular es importante, pero no es la única fuente. Tenemos otras fuentes de compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, usamos muchísimos solventes para pintar, en tintorerías, etcétera, que en otras ciudades ya se han limitado, como en Los Ángeles. Nosotros hemos estado copiando muchas veces lo que se ha hecho en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Los Ángeles, que tiene parecidos a la Ciudad de México, porque pues nosotros hemos podido alcanzar nuestras metas de reducir la mala calidad del aire, pero pues nos hemos tardado más, y porque tenemos un reto enorme aquí en el Valle de México, rodeado de montañas, y a pesar de estar rodeado de montañas nos llegaron los vientos, como les decía yo, de la sierra occidental, pero en fin. Termino pues de nuevo nada más felicitando a todos los que han contribuido a estos nuevos planes de contingencia, y insistiendo que es importantísimo que sigamos tomando medidas que son de más corto y largo plazo, porque además de contaminación tenemos un problema enorme con demasiado tráfico, tenemos congestionamiento. Por fortuna, arreglar el congestionamiento también mejora la calidad del aire, pero no podemos seguir aumentando el tamaño de la flota vehicular de manera arbitraria. Es que hay que explicarle a la sociedad que tiene que haber limitaciones al uso de automóviles, porque si sigue creciendo, pues todos vamos a salir perdiendo. Si es que eso es algo que ojalá y se aprenda, pero claro, se favorece mucho esa condición de que no siga aumentando la flota si tenemos transporte público de primera. Y eso es otra de las cosas que también estamos trabajando juntos para tratar de que todos tengamos esa posibilidad de no usar nuestro automóvil todos los días para ir a trabajar, pero que podamos usar transporte público, pero que sea muy cómodo. Bueno, muchas gracias por su atención. Palabras del doctor Mario Molina Pasquel, presidente del Centro Mario Molina. Y enseguida escucharemos nuevamente al doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Si me hacen favor de poner la presentación y a partir de fin. Nada más queríamos mostrar muy rápidamente las medidas que mencionamos para cada fase. Son solo aquellas que no aparecían en el programa, y algunas de ellas están como, digamos, agrupadas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la parte industrial, pues estamos incluyendo medidas muy novedosas, por ejemplo, como la participación reduciendo emisiones de la termoeléctrica y la refinería de Tula Hidalgo. Ahí pueden ustedes ver las medidas para la población. Son todas las que están en negro, pues son las que ya contiene el programa actualmente, y agregamos algunas como las que se mencionaron de los eventos deportivos y culturales que se suspenden cuando tenemos la fase. No me da. ¿La podemos avanzar manualmente, por favor?
Sí, ya. Para los comercios y servicios, pues aquí está, allí ya se detalla muy bien. Mencionaba yo que uno de los problemas que tenemos de precursores de ozono son las fugas de gas LP. Entonces allí hay dos medidas que van a evitar, a disminuir esas emisiones de gas LP, que es uno de los principales precursores del ozono en la zona. Para la industria, lo que les mencionaba, se incluyen estas dos fuentes regionales. Es muy importante su participación en las contingencias. Para el transporte, pues están estas también restricciones adicionales para las unidades de reparto gas LP y, por ejemplo, vamos a homologar los montos de las sanciones para los vehículos ostensiblemente contaminantes. Actualmente son muy diferentes entre ellas y para evitar cualquier, digamos, para que los automovilistas se vayan a donde se les cobra menos de sanción. Hay varias recomendaciones también para la población por partículas, para el gobierno, como ya lo mencionábamos, para la industria y bueno, también tenemos una estimación de cuánto vamos a reducir las emisiones. Toda esta información está en las páginas de los gobiernos, donde podrán revisarlas a detalle. Bien, enseguida escucharemos las palabras de la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, del Gobierno de México. Muchísimas gracias, compañeros de presidio, estimados amigos, compañeros. Se ha dicho mucho, hemos trabajado mucho en una forma conjunta. Me congratulo de ver aquí a la Federación, a los estados y a los municipios también representados. Ese es un trabajo de todos los órdenes de gobierno que tenemos que actuar conjuntamente con los mismos objetivos, viendo hacia el mismo lugar. Es un gran día el ver que estamos todos aquí trabajando y las horas que le hemos metido a este trabajo, la dedicación de todos. Es realmente un gran avance y me congratulo. Hablando de cambio climático, doctor, tenemos que reforzar nuestros compromisos internacionales. Desde Semarnat lo hacemos y tenemos que poner principal atención en la adaptación. Ya la mitigación no es suficiente. Tenemos en esta megalópolis una gran escasez hídrica que tenemos que atender como adaptación al cambio climático. Tenemos unos incendios que usted comentó, atípicos, un comportamiento atípico por el cambio climático, tenemos que atender. El trabajo que has estado haciendo, Claudia, en adaptación hídrica, captación de agua pluvial, es realmente maravilloso. Y acciones como estas tenemos que multiplicarlas con la ayuda de la sociedad civil, de las asociaciones, con todo el apoyo de nuestro Congreso. Hay un elemento que no hemos mencionado, pero que tiene gran trascendencia en la contaminación, tanto del aire como lo del suelo, subsuelo, y que también nos está contaminando y también nos está matando. Esos son nuestros basureros a cielo abierto y algunos de nuestros rellenos sanitarios. Esto es a nivel nacional, no hablo nada más de la megalópolis, hablo de todo México. Es una situación que requiere una atención de todos los gobiernos,
de los estados, de los municipios, de la federación. Hemos tenido constantes reuniones para atender ese tema, para ocuparnos de esos sitios de devastación, esos sitios de muerte, que no porque no los veamos, no existen y que son constantemente ignorados. Ese es un punto neurálgico para Semarnat y yo sé que para muchos de los gobiernos estatales. La afectación de la calidad de aire por estos tiraderos a cielo abierto también lo tenemos que considerar y también lo tenemos que contener y tenemos que hacer un cambio de paradigma. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que aportar. No es solamente un cambio de acciones de gobierno, sino un cambio de mentalidad de todos los y las mexicanas, de todos los que habitamos, no solo la megalópolis, sino todo México. Ya no podemos más. Es realmente urgente la necesidad de cambio de acciones, acción por acción impactamos. Hoy quiero preguntarles a todos los presentes, a mi querida prensa, a todos los que nos observan, ¿qué puedes hacer tú, ciudadano, ciudadana, persona, niño, para ayudar a mitigar el cambio climático, para producir menos residuos sólidos, menos basura, entrar desde nuestros hábitos? ¿Cómo nos vamos al trabajo? ¿Una persona por coche? ¿Podemos hacer más? Yo quisiera aprovechar este momento para invitar a todos y a todas a una reflexión sobre nosotros mismos. El gobierno estamos haciendo lo nuestro. Vamos bien, vamos avanzando, vamos todos juntos. ¿Pero qué haces tú? ¿Cómo puedes aportar? No podemos esperar que papá gobierno o mamá gobierno nos arregle todo. Lo que estamos haciendo nosotros no es suficiente y no lo será sin un cambio de paradigma que lleve un cambio de acción, que lleve a la comunidad a entender y a vivir diferente. Muchas gracias. Las palabras de la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat del Gobierno de México. Enseguida escucharemos las palabras del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí y agradecer la anfitrionía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en un evento que tiene gran trascendencia para hacer conciencia de lo importante que es cuidar, respetar nuestro medio ambiente y de hacer conciencia de que todos tenemos que contribuir con un granito de arena para poder mejorar la calidad de nuestro medio ambiente en esta gran megalópolis y por supuesto también en el resto del país. Agradezco y saludo a los integrantes del Presidium, a la Secretaria del Medio Ambiente, al doctor Mario Molina, a todos los integrantes del Presidium, a los legisladoras y legisladores que nos acompañan el día de hoy, los alcaldes que se encuentran con nosotros, representantes de la sociedad civil, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, a los funcionarios estatales de la Ciudad de México, federales y municipales que nos acompañan, señoras y señores, a todos ustedes. Estas contingencias provocadas la semana pasada, que como lo hemos escuchado en las voces de quienes nos han antecedido en la palabra, han sido inéditas, que no se había conjuntado un ejercicio como el que se tuvo la semana pasada, nos ha llevado a sumar esfuerzos para trabajar de manera conjunta a través de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, en donde la Ciudad de México, el Gobierno de México, el Estado de México y también los estados de Hidalgo, de Puebla y Tlaxcala forman parte y requerimos entre todos
tomar una serie de medidas y de acciones como las que se han presentado para poder prevenir y atender estas contingencias. Entre los acuerdos más relevantes que de manera conjunta se han tomado dentro de esta Comisión Ambiental destacan 3 medidas fundamentales. La actualización de los programas de contingencia para disminuir concentraciones de ozono y partículas PM10 con mayor oportunidad. La elaboración de un plan de contingencia para contener y disminuir la emisión de partículas PM2.5 y la creación de 2 nuevas fases, lo que es la fase preventiva y la fase combinada, que nos permitirán unir esfuerzos y alinear estrategias cuando se den este tipo de contingencias. Los efectos de esta mala calidad del aire se sintieron en esta gran megalópolis y en varios de los municipios conurbados del Estado de México, así como también en el Valle de Toluca. Por esta razón, en este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo, en el Estado de México vamos a hacer extensivos estos acuerdos que el día de hoy se han anunciado por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a los 59 municipios conurbados del Valle de México, que no conocen límites territoriales y que tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad también para contribuir a mejorar la calidad del aire en todo el Valle de México. Por otro lado, en el Valle de Toluca implementaremos también un programa de contingencias para los 22 municipios que conforman el Valle de Toluca. Anteriormente solamente participaban 18 municipios del Valle de México y 16 del Valle de Toluca. Hoy se amplía el programa a 59 municipios de la zona conurbada del Valle de México y a 22 municipios del Valle de Toluca. Este programa, además, está diseñado en base a los estudios elaborados por el Centro Mario Molina, que tiempo atrás había venido trabajando también con estos análisis en lo que es el Valle de Toluca y que seguramente se aborda con profundidad estos desafíos en los que podremos trabajar de manera conjunta. Entre los hallazgos de estos estudios señalan que las emisiones contaminantes en el caso del Valle de Toluca provienen mayormente de la industria y de las actividades agropecuarias de la región, destacando entre ellas la quema de biomasa, por lo que es distinta a la del Valle de México, que está más relacionada con otros factores que acaban de expresarse hace un momento. El programa de contingencias atmosféricas para el Valle de Toluca será un instrumento para poder activar en esa región cada una de las fases, la preventiva, la fase 1, la fase 2 y la combinada. De igual manera, queremos dar un fuerte impulso a las políticas preventivas. Hoy hemos hablado mucho de las acciones que se van a tomar cuando lleguemos a estar en estas contingencias, pero debemos hacer un gran trabajo para llevar varias actividades preventivas que nos eviten llegar a este tipo de contingencias. En el caso del Estado de México, a inicios de este año, presentamos el programa para mejorar la calidad del Estado de México en el programa 2018-2030, ProAire. ProAire, que está alineado a la Agenda 2030, es un instrumento de planeación y gestión en el que participan los 125 municipios del Estado de México, el Gobierno de México, el sector académico y la iniciativa privada, con el propósito de mejorar las condiciones atmosféricas de la entidad, reducir la emisión de contaminantes y garantizar la salud y la calidad de vida en las familias mexiquenses. Entre las acciones de ProAire destaca el fortalecimiento del monitoreo ambiental y del inventario de emisiones, la promoción de la movilidad sustentable y de las energías limpias y el impulso a la educación ambiental y a la participación ciudadana. Menciono algunos ejemplos. En materia agropecuaria, y lo comentaba hace un momento con la jefa de gobierno, impulsaremos buenas prácticas productivas para mejorar el rendimiento del suelo y evitar con ello las quemas agrícolas. Mejoraremos las técnicas de preparación de suelos para disminuir la emisión de polvo y partículas. Y crearemos un programa permanente de renovación y mantenimiento de maquinaria agrícola. En materia forestal,
para prevenir los efectos de los incendios que hemos tenido en lo que va del año, 1,300 incendios en el Estado de México. Iniciaremos con la campaña de reforestación 2019, con una meta de reforestar más de 15,000 hectáreas y 15 millones de árboles plantados. Fortalecimos también el equipamiento y el apoyo a los combatientes forestales, que hoy en día son más de 2,120 combatientes forestales que nos han ayudado a estar trabajando en estos días intensos de incendios y a quienes extiendo un reconocimiento por su gran compromiso y su gran labor realizada durante estos últimos días. Y mantendremos nuestro apoyo a comunidades forestales y plantaciones comerciales. Un aspecto fundamental es la consolidación del sistema de movilidad sustentable. Y ya lo comentaba hace un momento el doctor Mario Molina, la importancia de tener un transporte público eficiente, limpio, seguro, que nos permita ayudar a disminuir el uso del automóvil. Estamos impulsando una red de transporte de alta capacidad conformada por los sistemas de Mexibus y Mexicable. Este año entrará en funcionamiento la línea Mexibus 4, que conecta Tecámac con el paradero de metro de Indios Verdes en la Ciudad de México. Esta línea está dando servicio diario a más de 110,000 usuarios. Y para darnos una idea de lo que contribuye a la disminución de contaminantes, reducirá hasta en 60,000 toneladas anuales la emisión de dióxido de carbono. Y los Mexicables en Naucalpan y en Ecatepec, que además de dar servicio a 60,000 usuarios, estarán contribuyendo a la disminución de dióxido de carbono de más de 5,200 toneladas anuales. De la mano de este esfuerzo, un trabajo que ya se inició para la renovación de nuestro parque vehicular y para impulsar el uso de energías limpias para los vehículos del transporte privado y público, en el caso del Estado. En conjunto, estas medidas deberán permitirnos reducir la afectación al medio ambiente y mejorar la calidad del aire y dar mayor bienestar a las familias. La participación ciudadana es indispensable para lograr todo esto. Yo quiero hacer la misma invitación que hace la Secretaria del Medio Ambiente para que todos nos sumemos a contribuir de manera responsable, consciente, a que las actividades cotidianas que llevemos a cabo hagamos más conciencia del impacto que tienen en nuestro medio ambiente. Y quiero aprovechar también este espacio para reconocer el gran trabajo coordinado que desde el principio de la administración y, por supuesto, de manera especial de esta contingencia, se ha llevado a cabo con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. En particular, un gran reconocimiento a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que ha encabezado estos esfuerzos y que ha estado muy pendiente de atender esta contingencia desde que se inició. Reconocer a todos los que han participado, al vocal ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a los expertos que se han sumado con su participación para estas medidas que se han llevado a cabo y la participación, por supuesto, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de México, en donde de manera conjunta se han planteado los esfuerzos que se han presentado aquí hace un momento y de manera conjunta seguiremos trabajando para que atendamos este gran reto que es responsabilidad de todos, en lo público como gobiernos y en lo personal como ciudadanos. Muchísimas gracias. Las palabras del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México. Enseguida escucharemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muchas gracias al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Muchas gracias a los diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a todo el equipo. Muchas gracias al Secretario de Medio Ambiente del Estado de México. Yo quisiera hacer algunas reflexiones y quizá anotaciones sobre lo que se está presentando el día de hoy y lo que viene.
Lo primero que me parece fundamental es la recuperación de la coordinación entre el Estado de México, la Ciudad de México y la Federación. En la administración pasada federal se cambiaron las comisiones metropolitanas por la Comisión de la Megalópolis, que está muy bien que haya coordinación entre Querétaro, Puebla y los otros estados de la República, el Estado de México y la Ciudad de México. Pero la verdad es que entre el Estado de México y la Ciudad de México hay una frontera indivisible, prácticamente no hay frontera en muchísimos temas y particularmente en el tema ambiental. Recuperar la coordinación entre el Estado de México, la Ciudad de México y la Federación para los programas ambientales y de otros temas es indispensable, así como es indispensable para el tema de seguridad, que nos estamos coordinando, para el tema ambiental es fundamental, porque lo que hagamos aquí va a repercutir allá, lo que se haga allá va a repercutir aquí y prácticamente no hay frontera. Entonces esto es algo que es fundamental, que se había perdido y que nos congratulamos de que estemos de nuevo recuperando realmente lo que era la Comisión Ambiental Metropolitana. Eso es lo primero y que no es menor. Lo segundo es que esto que estamos presentando el día de hoy es una parte fundamental de esta coordinación. Son dos momentos. El primer momento es el día de hoy, que era quizá lo más urgente, que era fortalecer el programa de contingencias ambientales, particularmente por lo que vivimos en la semana pasada. Pero no es suficiente. Lo que sigue es un programa integral de calidad del aire que permita que los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México cada año tengamos mejor calidad del aire, tengamos menos contaminación. Entonces, el día de hoy presentamos el programa de contingencias y la semana que entra presentaremos las medidas más importantes del programa integral de calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México y en meses posteriores ya estaremos presentando el programa de largo plazo. Pero no podíamos esperar porque finalmente el tema de la contingencia es fundamental. Entonces, son tres momentos, pero yo diría que es uno el día de hoy y el próximo es la próxima semana, que son medidas más integrales, no solamente lo que tiene que ver con contingencias ambientales. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un programa integral de medio ambiente, obviamente el Estado de México también tiene su programa. Aquí nosotros hemos dividido en 7 áreas fundamentales, que no solamente es calidad del aire. Uno es el que presentamos ayer, que es la revegetación de la Ciudad de México. Necesitamos recuperar la vegetación de la ciudad y hacer una ciudad verde con corredores que permitan recuperar no solamente la forestación, sino la biodiversidad de la Ciudad de México, con una parte muy importante del suelo de conservación. La segunda es el saneamiento de ríos y cuerpos de agua, que nos vamos a concentrar desde este año en 4 cuerpos de agua, que son Canal Nacional, Río San Buenaventura, inicia el programa en Río de los Remedios, el río Santiago y los canales de Xochimilco, y estamos trabajando ya en lo que será el saneamiento de los vasos de regulación del Salado y de Cuautepec. Es decir, son 6 cuerpos de agua de recuperación que los iremos haciendo a lo largo de la administración. El tercero es hacia una ciudad cero basura, que ha tenido un impulso muy importante con la reciente ley que se aprobó en el Congreso de eliminar los plásticos de un solo uso y que tiene otras acciones que vamos a ir presentando para fortalecer la economía circular en la ciudad. El cuarto es el manejo sustentable del agua. El quinto es una movilidad integrada y sustentable. El sexto es una ciudad solar, distintas acciones de fuentes renovables de energía. Y el séptimo es calidad del aire y cambio climático, que está vinculado con el tema de la zona metropolitana del Valle de México.
En cuanto a lo que estamos presentando el día de hoy, que tiene que ver con contingencias ambientales, creo que lo primero es resaltar lo que nos ha mostrado el día de hoy el doctor Mario Molina. Estamos frente a una situación distinta a la que vivíamos hace 10, hace 20, hace 30 años. En parte mejor, porque se han hecho muchas acciones en la zona metropolitana que han permitido que no tengamos los altos índices de contaminación que teníamos hace 20 años, pero en parte con mayor vulnerabilidad, porque estamos frente a una situación de cambio climático global, en donde no sabemos exactamente cuáles son las repercusiones que habrá, no solamente en términos de calidad del aire, sino de inundaciones o otras acciones que puedan ocurrir en nuestra ciudad que tienen que ver con una situación mundial, no necesariamente con lo que estamos viviendo ahora, pero que nos tenemos que preparar para ello. Entonces, estamos frente a una situación mejor, pero al mismo tiempo de mayor vulnerabilidad, y eso nos obliga a generar mejores acciones. El otro tema es los efectos que tiene la contaminación en la salud, que a lo mejor se había perdido en la sociedad esta difusión de lo que significa la contaminación atmosférica. La contaminación provoca daños en la salud, y esa contaminación, esos daños a la salud, dependen mucho de cuántos días tenemos altos índices de contaminación. No solo es de si un día subió, otro día bajó, otro día subió, sino la persistencia de esos contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México. Si tenemos muchos días de contingencias ambientales, pues tenemos mayores efectos en la salud. Si tenemos pocos días, pues tenemos menores efectos. Y en realidad poner 100 puntos o 150 es algo que han hecho el sector salud con el sector técnico ambiental para poder poner límites, aunque en realidad pues son límites muy difusos. No quiere decir que en 99 no haya daños a la salud y en 100 ya empiezan los daños a la salud. Entonces, esto es algo importante. La contaminación tiene efectos en la salud y tenemos que protegernos, y esto depende de las persistencias. La contaminación también es provocada por causas naturales. Las emisiones del Popocatépetl generan más emisiones de SO2, por ejemplo, que son difíciles de controlar, además son imposibles de controlar. Y la que nos importa, que podemos controlar, son las que producimos los seres humanos, las emisiones antropogénicas. Y es ahí donde hay que concentrarse. Los recientes incendios que tuvimos en todo el país, porque no solo fue en la zona metropolitana del Valle de México, lo que vivimos en la Ciudad de México, que nos durante 2 o 3 días estuvimos con los científicos trabajando, porque ni siquiera los mejores científicos supieron en el primer momento exactamente qué estaba ocurriendo, y a los 2 días ya se supo que era una masa de aire en el centro del país que hacía que el humo de Guerrero llegara a la zona metropolitana, y el humo de la zona metropolitana llegara a Guerrero, y el humo de Puebla llegara a Querétaro, y el humo de Querétaro llegara a Toluca. Es decir, eso fue en parte lo que vivimos, y que los científicos después de 2 días, 3 días entendieron que eso era lo que estaba ocurriendo, además de los incendios forestales. Pero es una situación a la que nos tenemos que enfrentar y tenemos que prepararnos, porque no la habíamos tenido en la historia de la ciudad, pero podemos volverla a tener, porque finalmente estamos frente a nuevas condiciones de cambio climático en la zona metropolitana, en el mundo a nivel planetario, y eso tiene efectos en la zona metropolitana del Valle de México. Lo que vivimos tuvo contingencias en la zona metropolitana, en Toluca, en Querétaro, en Puebla, y lo que queremos ahora es tener protocolos que nos permitan reaccionar mucho más rápido que quizá lo que nos llevó a reaccionar en este momento, a científicos, a gobierno, a ciudadanía, a todos y a todas. Entonces, ¿qué estamos presentando el día de hoy en términos de contingencia ambiental? Primero, hay 3 contaminantes que siguen preocupando en la zona metropolitana del Valle de México. Hay otros contaminantes que ya no, porque ya se hicieron muchas cosas. El plomo, por ejemplo. El plomo ya no es un tema,
que impacte, porque hace mucho tiempo se quitó el plomo de las gasolinas y eso permitió que no tuviéramos problemas en este momento con plomo. Pero hay 3 contaminantes que nos ocupan: el ozono, las partículas menores de 10 micras y las partículas menores de 2.5 micras. También hay partículas menores de 1 micra, pero en este momento podemos medir el ozono, las menores a 10 y las menores a 2.5, y sabemos, o por lo menos se ha estudiado bastante, sus efectos en la salud. En estos 3 contaminantes, ¿por qué se producen? Una parte viene de emisiones directas, de lo que emiten los coches, de lo que emiten las fugas de gas LP, pero otra parte muy importante, como el 50%, tiene que ver con las reacciones químicas en la atmósfera. En las partículas PM2.5, la mitad se emite directamente y la otra mitad son reacciones químicas en la atmósfera, provocadas por otros contaminantes, por los compuestos orgánicos volátiles y por los óxidos de nitrógeno. Entonces, no solo es controlar las PM10, es controlar los óxidos de nitrógeno, controlar los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, no quiere decir que no se entienda, el tema es que tiene su complejidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el día de hoy lo que estamos planteando es qué hacemos cuando hay límites o llegamos a niveles muy altos de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Y la novedad es que estamos haciendo una fase preventiva. Esa es, yo diría, la gran novedad de este programa. No necesitamos llegar a 150 puntos, con llegar a 135 en partículas y con que los meteorólogos de la Secretaría de Medio Ambiente, el Gobierno de la Ciudad, la Semarnat, el Estado de México, junto con otras instituciones, y las emisiones contaminantes nos digan, mañana es muy probable que tengamos emisiones muy altas, podamos tomar decisiones previamente para no tener que llegar a los altos límites de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, hay una fase preventiva por ozono que se va a emitir por la Comisión Ambiental de la megalópolis, que tiene que ver con lo que nos digan las emisiones, las concentraciones y la meteorología para el día siguiente. Entonces se va a decir, estamos en fase preventiva y se toman algunas acciones. ¿Qué acciones se toman? Pues aquellas que nos permiten reducir la parte que corresponde a las emisiones antropogénicas. ¿Qué vamos a parar en la fase preventiva? Pues una que es muy fácil parar, porque todo tiene impacto. No es sencillo decirse para todo, porque se para la economía, se paran las actividades. Entonces, ¿qué vamos a parar? El 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos, los municipios, las alcaldías, el gobierno, los gobiernos locales y el gobierno federal. ¿Qué tanto impacta? Pues calculamos que son entre todos cerca de 300,000 vehículos. 300,000 en total serían 150,000 vehículos entre todos. Eso significa que quien hace su primer esfuerzo pues son los funcionarios públicos. Esa es además una señal muy importante a la ciudadanía. No solo son los demás, sino empezamos por nosotros. Lo segundo, hay otras acciones que se hacen que a lo mejor no se mostraron ahí, que tienen que ver con parar incendios forestales, incendios, es decir, que haya más vigilancia para que no haya estas actividades, y algunas otras acciones como se mostraron ahí, en donde se prohíben ciertas actividades y se hacen actividades para la industria. Entonces, esa es la fase preventiva. Cuando ya llegamos a contingencia ambiental, históricamente, para que hubiera cambio de vehículos, que cada vez hubiera vehículos más nuevos, se hicieron las contingencias ambientales para que pararan solamente los vehículos viejos y que los nuevos no pararan. Así se diseñó. El problema es que cada vez los vehículos viejos son cada vez menos. Y además hay más vehículos. Ahora tenemos 30% más vehículos que lo que teníamos hace 10 años.
Entonces, lo que se está planteando es que cuando llegamos a contingencia, no solo paran los holograma 1, los hologramas 2, para el 100% de los vehículos administrativos de los gobiernos, todos. Se van a cerrar los estacionamientos para que ni salgan ni entren vehículos del gobierno. Segundo, pues como ya hay más vehículos, pues entonces también tenemos que hacer todos un esfuerzo y también pues van a tener que parar el que le corresponda a la calcomanía de ese día del holograma 0 y del holograma 00. Sí contaminan más los vehículos 1 y los vehículos que tienen holograma 2, pero el problema es que hay tantos vehículos que, como bien decía el doctor Mario Molina, tenemos una congestión vehicular que provoca mayor contaminación. No es solo medir cada vehículo cuánto contamina, sino como somos muchos, cuando hay contingencia sigue habiendo congestión vehicular porque ya paran muy pocos vehículos. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8 episodios al año. No estamos hablando de la cotidianidad, sino de episodios en donde todos debemos proteger la salud de todos los demás. Y ahí estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario de tal manera que todos paremos. Los únicos que no pararían serían los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos. Todos los demás tendrían que parar el día que les correspondiera con su placa. Y además se prohíben quemas de todo tipo, se hace un esfuerzo muy grande por la Federación de parar refinerías y otras acciones que ustedes van a poder ver ahí, inclusive actividades que tienen que ver con solventes también se prohíben, porque esos también provocan emisiones que producen ozono y producen partículas PM2.5. Entonces, el día de hoy estamos presentando este programa. Todo es perfectible, absolutamente todo. Es más, queremos que se discuta en la sociedad, queremos que los medios de comunicación, que la academia, que los expertos, que los diputados, que todo mundo entre a la discusión de estos temas, que evalúen esta propuesta que estamos haciendo, que consideramos tiene que aplicar desde el día de mañana, porque ya no podemos estar diciendo ya no hubo protocolo. Entra a operar desde el día de mañana, pero es perfectible y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses se hace una discusión, se hace una evaluación y hay otras medidas para la contingencia que fueron discutidas socialmente y que nos ayudan a controlar mejor los días en donde tenemos altos niveles de contaminación. Entonces, este es el programa de contingencias y pues les pido que estén pendientes porque nos vemos la próxima semana si nos prestan el museo o vamos a otro espacio. Se está trabajando en las medidas más integrales, que el objetivo es pues que tengamos una calidad del aire cada vez mejor en la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias a todos y a todas. El mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con esto damos por concluido el nuevo programa para prevenir y responder a las contingencias ambientales atmosféricas. El gobierno de la Ciudad de México agradece su asistencia y les desea un excelente día. Ciudad innovadora y de derechos. Buenas tardes.